invitado más especial está aquí. Y ese invitado es la presencia de Dios, que es el que realmente conoce lo que cada uno ha vivido, atravesado en su vida hasta el día de hoy. Quiero poner esta palabra que creo que Dios puso en mi corazón, algo que he tratado de ocuparme desde hace casi 4 años que fuimos enviados acá a este lugar. Y durante esos 4 años que se cumple Dios mediante ahorita en julio, no hemos faltado ni un domingo. Y en esos 4 años hemos faltado solo un miércoles, que recuerdo yo que cayó un soberano palo de agua que se inundó el lugar donde estábamos y de verdad que no pudimos salir. Pero ni un solo domingo hemos faltado a la reunión. Y algo que he tratado de hacer hasta el día de hoy es preocuparme por buscar el mensaje que toque el corazón de las personas, que Dios me permita que escuchen y reciban esa palabra. Recuerdo unas palabras de mi pastor mucho antes aún inclusive de ser pastor. Éramos simplemente líderes de célula y él siempre me decía, y yo no sé por qué lo recalcaba, y me lo recalcaba a mí. Me decía: Ismael, tú tienes que preocuparte que el mensaje que tú estás buscando te habla y te ministre en tu vida a ti, porque si no te habla y te ministra a ti, no va a hablar ni ministrar a nadie. No somos profesores que estamos dando una clase, somos siervos del Señor que estamos transmitiendo una palabra. Y eso me quedó grabado. Y sobre todo cuando nos enviaron aquí, recuerdo que él no fue hablando y ministrando a cada pareja. En ese tiempo fuimos enviados 4 parejas de pastores, unos al Manzano, unos allá arriba por, creo que fue la que está al lado de la villa, nosotros, y no recuerdo cuál, éramos 4, y uno en Valle, en La Concordia. Y yo recuerdo que a cada uno se acercó y a cada uno se le acercó y le dijo algo. Y yo recuerdo que se nos acercó a nosotros, me recalcó eso: acuérdate que la palabra te ministra. Y hasta el día de hoy he tratado de guiarme en eso, pues. Y quiero compartir esto que creo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes. Acompáñenme al libro de Job, capítulo 2, versículos 1 al 3. Libro de Job, capítulo 2, versículos 1 al 3. Quiero darle un dato importante. Si usted no tenía conocimiento, el libro de Job se considera que de los 66 libros que componen lo que es la Biblia, es el libro más antiguo. De los 66 libros es el libro más antiguo. Y es el libro que realmente enseña por qué razón el ser humano sufre, por qué razón el ser humano le toca pasar situaciones dolorosas. Es un libro de sabiduría. Y es un libro que realmente enseña lo que es la vida humana para esta tierra. En el versículo 1 al 3 del capítulo 2 dice así: palabra de Dios para todos. Llegó el día en que los ángeles vinieron a presentarse nuevamente ante el Señor. Satanás vino entre ellos a presentarse ante el Señor. El Señor le dijo a Satanás: ¿dónde has estado? Satanás le respondió: he estado vagando por la tierra. Hay una versión que dice: he estado rodeando la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios, rechaza el mal. Respeta a Dios y rechaza el mal. Se mantiene intachable, a pesar de que tú trataste de convencerme que lo destruyera sin ningún motivo. Amén. Denle un aplauso a la palabra del Señor. El nombre de lo que hoy quiero compartir con ustedes en esta nueva oportunidad se llama Glorificamos a Dios. Y quiero comenzar contándole una historia que vi hace pocos días, sobre un pastor coreano llamado Kim, Pastor Kim. Ellos se reunían en las catatumbas de la ciudad donde vivían allá en Corea, que vendrían siendo lo que son las cloacas. Se reunían 30 personas debajo de las alcantarillas, porque no lo podían hacer públicamente, porque eso era considerado ilegal. La palabra de Dios estaba prohibida. Y esas 30 personas tenían una Biblia para todos.
No tenían música, no tenían micrófono, no tenían silla. La mayoría estaban en el suelo, con las aguas putrefactas de las alcantarillas de cada casa en esa ciudad. Y allí se reunían a estudiar, a orar y a presentarle su vida al Señor que habían conocido, a sabiendas de que si eran descubiertos podían perder la vida. En un momento de esas reuniones, la ciudad necesitaban hacer una limpieza en las alcantarillas y empezaron a escarbar las calles y las calles. En uno de esos momentos consiguieron a estas 30 personas reunidas allí, orando, alabando y estudiando la palabra del Señor. Inmediatamente las 30 personas, incluyendo al pastor, fueron detenidas y fueron confrontadas en cuanto a lo que estaban haciendo, porque estaban infringiendo la ley. Y les dijeron: tienen que negar y escupir lo que dice este libro de mentiras, que era la Biblia. Ninguno de los 30 lo quiso hacer. Para darle ejemplo al rebaño, tomaron a los hijos del pastor, 4, 10, 8, 7 y 4. Y le dijeron: pastor, si tú no guías al rebaño y tú mismo niegas lo que dice este libro de mentiras y lo escupes, te vamos a matar a tus hijos. El pastor se le acercó a sus 4 hijos, los abrazó y le dijo: no se preocupe, dentro de un rato nos vamos a volver a ver. Y dijo: yo no lo voy a hacer. A los 4 niños los ahorcaron delante de su papá y delante del rebaño. Ninguno negó al Señor, empezando por el pastor. Pero luego acostaron a las 30 personas en el pavimento y pusieron enfrente de ellos la aplanadora. Si ustedes no niegan a Jesús, no niegan lo que dice ese libro de mentiras y no lo escupen, pasaremos esta máquina sobre su cuerpo. Todos voluntariamente se acostaron enfrente de esa máquina y la máquina fue pasando por uno y lo fue aplastando, destruyendo su cuerpo en el pavimento. Pero ni uno solo se levantó, ni uno solo hizo lo que le estaban pidiendo. Eso fue en el año 1950. Todos murieron. ¿Por qué comienzo contándole esta historia? Porque eso es glorificar a Dios. Tú y yo no vamos a glorificar a Dios en los momentos buenos, lo vamos a glorificar en los momentos difíciles. Y este libro de Job, aquí está la segunda vez donde Satanás tiene una conversación con Dios sobre la persona de Job. Y aquí Dios le dice a Job, le dice a Satanás, teniendo esa reunión, llegó el día en que los ángeles vinieron a presentarse nuevamente ante el Señor. Los ángeles se presentan delante del Señor, pero no solo los ángeles, también Satanás. El Señor le dijo a Satanás: ¿de dónde has estado? ¿A dónde has estado? Y Satanás le recalca: he estado rodeando, vagando por la tierra. ¿Cuál es el lugar donde Satanás se mueve en la tierra? La gente cree que el infierno está fuera de este sitio. No, el infierno está aquí en la tierra. Y Satanás anda vagando porque este es su lugar. La misma palabra dice que el mundo está bajo el poder del maligno, porque él lo anda rodeando. Ahora lo anda rodeando, estudiando, observando la vida de cada persona, pero sobre todo las personas que están conociendo al Dios que les dio la vida sobre esta tierra. Porque la gente cree que Satanás anda rodeando a los que están en las drogas, en el alcohol, haciendo lo malo. No, toda esa gente es de ellos, toda esa gente es de él. En quien él está interesado realmente es en aquel y en aquella que está creyendo en ese Dios vivo y real. Entonces por ahí es donde surge la pregunta: pero ¿cómo si yo estoy buscando a Dios y debería irme mejor y me está yendo peor? Ahora que estoy en los caminos del Señor tengo más problemas que antes no tengo tantos problemas, porque eso tiene que pasar así. Porque no es que te estás alejando del diablo, te estás alejando de lo malo, te estás saliendo de la maldición y tiene que pasar así. Ahora tú te vas a ser probado si te vas a quedar o te vas a ir, si vas a seguir o vas a abandonar. Porque aquí él le dijo: ¿qué estás haciendo? Rodeando, vagando por la tierra. Ahora, ¿qué anda haciendo vagando por la tierra? Estudiando al ser humano que quiere conocer la verdad de Dios. ¿Aló? Pero entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Te has fijado en mi siervo? No hay nadie como él en la tierra, hermano. El único hombre que recibió ese
Esa palabra fue Job. Aún una vez le dijeron a Jesús, maestro bueno. Y el Señor dijo, ¿cómo me llamas bueno? Si bueno no hay nadie. Bueno es solo Dios. Pero ese Dios que es el único bueno, dijo que Job era bueno. No hay hombre como, no hay nadie en la tierra como Job. Es un hombre intachable. ¿Cómo era Job? Intachable. Honesto, respeta a Dios, rechaza el mal. Se mantiene intachable. A pesar de que tú trataste de convencerme de que lo destruyera sin ningún motivo. Ahora, note una cosa. Hasta el momento no habían tocado a Job. Pero tocó sus 7 hijos. Tocó sus propiedades, tocó sus bienes. Tocó lo que había logrado por años. Pero a él no lo tocó. Mire que es importante eso. Pero después de eso usted ve que ahora Satanás recibe de parte de Dios el permiso de tocar a Job. Y lo toca con una sarna desde la planta de los pies hasta la corona de la cabeza. Y era tanta la sarna que tiene que se rascaba. Y en ese periodo la mujer, la esposa, la compañera de vida ya estaba obstinada. Y dice, todavía retienes tu integridad con Dios, maldice a tu Dios y muérete. Pero él le dice esas famosas palabras, como una necia has hablado. ¿Acaso recibiremos lo bueno y lo malo? Porque cómo nos encanta recibir lo bueno, pero lo malo no. Y aquí él dice que lo convenció de que lo destruyera sin ningún motivo, que lo destruyera, pero le permitió que le tocara todo. Ahora, yo quiero compartir con ustedes 7 cosas cómo glorificamos a Dios. ¿Cómo tú y yo glorificamos a Dios? Número 1, cuando somos pacientes en las pruebas. Número 2, cuando honramos a Dios delante de los incrédulos. Número 3, cuando vencemos en las duras pruebas. Número 4, cuando soportamos las pruebas con paciencia. Número 5, cuando nos justificamos, cuando no nos justificamos delante de la calumnia. Número 6, cuando lo lavamos incluso en medio de las flaquezas físicas. Y número 7, cuando nos gloriamos en la cruz. Ahora, vamos a ir detallando y desglosando cada una de ellas. La primera, cuando somos pacientes en la prueba. Cuando somos pacientes en la prueba, glorificamos a Dios. Lo vemos en el versículo 3 del capítulo 2 de Job. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios, rechaza el mal, se mantiene intachable a pesar de que tú me trataste de convencer de que lo destruyera sin ningún motivo. Job sufrió sin ningún motivo, pero aunque sufrió sin ningún motivo, nunca renegó de Dios. Cuando recibió la noticia de que todos sus bienes se habían destruido, todos sus animales y los rebaños de ovejas y de vacas habían sido muertos, y todos sus sirvientes habían sido asesinados, pero incluso sus 7 hijos habían muerto, la actitud que este hombre tomó fue que se levantó, se rascó la ropa, raspó su cabeza, se postró y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de volver. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Aló, él es fuerte, que aplaude al Señor. Ahora, ¿qué hizo Job y qué nos enseña Dios? ¿Qué nos enseña la vida y el proceso de Job? Cuando somos pacientes en las pruebas, hermano, tenemos que entender que hay que ser pacientes en el dolor y en el sufrimiento. Que más adelante vamos a ver la victoria, más adelante vamos a ver un nivel nuevo, más adelante vamos a ver lo que nuestro corazón está creyendo. Pero eso no va a ser de la noche a la mañana, hermano. Y no estamos hablando de un hombre que perdió un carro, perdió todos los carros. No estamos hablando de un hombre que perdió un hijo, lo perdió todo. Pero ¿cuál fue su actitud? Levantarse, no quedarse ahí. Lo primero que hizo fue rasgarse la ropa. ¿Qué decía eso? Yo no traje nada, ni aún lo que tengo puesto me lo voy a llevar. Por eso se lo rascó. Porque raspó su cabeza, cambió su manera de pensar. Porque hasta que tú no cambies tu manera de pensar en cuanto a lo que estás viviendo, no vas a ver la bendición. Número 3, se postró y adoró. Adorar no es cantar. Adorar es seguir creyendo en medio de lo que estás viviendo y atravesando. Adorar es decir, Señor, no importa lo que me quite, yo voy a seguir contigo. Nada ni nadie me va a sacar del llamado que me has hecho, de lo que me has entregado. No importa que me quite lo que
pase lo que pase, yo voy a seguir creyendo en ti. Esa es la actitud de adoración. Eso es glorificar a Dios. Y las palabras finales que soltó: desnudo salí, desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea su nombre. Porque te voy a preguntar algo: ¿qué te vas a llevar? ¿Y qué es lo que a veces te quita la paz? Lo que tienes. Como si te lo fueras a llevar. Te pregunto algo: ¿para qué te estás matando tanto y perdiendo la paz de Dios? Si el día que te mueras no te vas a llevar nada, y de repente todo lo que trabajaste y todo lo que esforzaste se lo va a disipar el yerno que más arrechera de tener, la yerna que no sirve por un cipote. Todos los años que tú te mataste, ¡ay! Ese y esa se lo van a comer. Y está bien que tenga las cosas, pero que las disfrute. Pero no las tenga para que otro no la disfrute por ti. Y tú fuiste que la trabajaste. Si lo que Dios te ha dado, disfrútalo mientras lo tenga. Pero cuando no lo tenga, no importa. Porque recuerda que no has traído nada y no te vas a llevar. Nada es tuyo. Mi pareja, eso no es tuya. Mis hijos, eso no son tuyos. Mi casa, eso no es tuya. Porque mientras tengamos la mentalidad de dueño, estamos perdidos. Pero cuando entendemos que no tenemos nada, sino que somos mayordomos. ¿Qué significa eso? Administradores, gerente. Usted es gerente, pero no es el dueño. Lo administra todo, sí, y lo organiza todo, sí, pero no es el dueño. Sabe que tiene que dar cuenta, porque hay alguien que es dueño de eso que está usando. Y tú eres dueño. Yo soy dueño. Todos somos dueños. Solo somos administradores. O sea, a veces lo vamos a tener, pero a veces lo vamos a perder. ¿Aló? A veces vamos a ganar, pero supuestamente a veces vamos a perder. Porque realmente nunca se pierde. Porque nunca se pierde. La pérdida es mentira. Cuando yo dije que perdí, no, mentira. Esa es una ilusión, no hay pérdida. La pérdida no existe. ¿Por qué no existe? Porque hemos llegado sin nada y no vamos a ir. ¿Aló? Eso es referente a las cosas. Pero no solamente a las cosas, a las personas. Porque viví dándote mala vida por la pareja. Como que queriendo cambiarla a ella, a él. Si no cambia, es el problema de ella, de él. Vive tu vida. ¿Cómo? Paz. Porque hay una sola persona a la cual tú puedes cambiar. ¿Quién? Tú mismo, tú misma. Tú no vas a cambiar a nadie. ¡Ah! La mamá. ¡Ay, mi muchachito tiene 40 años! Deja de cambiarle los pañales. ¡Ay, mi bebé tiene 30! Ya está parida, déjala quieta. Porque esa hija no es tuya, es de Dios. Entonces tú te angustias y tú te desesperas por la conducta que tiene. No, ese es de Dios y ese es de Dios. Y no se va a escapar. Y el diablo no te la va a robar, no te la va a quitar. Porque esa muchacha y ese muchacho son de Dios. Y donde vaya, la bendición la va a alcanzar. Si sabe que no eres el dueño de su vida, el dueño de su vida es aquel que lo puso sobre esta tierra. ¿Aló? Si glorificamos a Dios en eso, es lo que nos dice Santiago, capítulo 5, versículo 11. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Repito, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Resistir con firmeza en tiempo de dolor, no en tiempo de alegría. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. ¿Qué tenía Job? Gran perseverancia. Pueden ver como al final el Señor fue bueno con él. ¿Cuándo fue bueno con él el Señor? Al final. Pero al final de su vida, no, papá. Al final de la prueba. Al final de la batalla. Porque creemos que Dios va a ser bueno con nosotros al final. Al final cuando partemos de esta tierra. No, Señor. Dios va a ser bueno con nosotros en esta tierra, no en la que viene. En esta tierra, al final de la prueba y al final de la batalla, Dios va a ser bueno. Pero si eres perseverante. ¿Qué es lo que el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere quitar en nosotros? La perseverancia. Y la perseverancia se termina cuando creemos que no va a haber un final de esa prueba. La perseverancia se termina cuando creemos que no va a haber un final de esa batalla.
Esa batalla tiene un final, esa prueba tiene un final. Y en ese final Dios va a ser bueno, Dios va a ser bueno, Dios va a ser bueno, Dios va a ser bueno. ¿Aló? Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. ¿El Señor está lleno de qué? Ternura. Pero ternura y misericordia permitió que mis hijos murieran. Sí. Ternura y misericordia me dejó en la calle. Sí. Ternura y misericordia permitió que la enfermedad tocara mi cuerpo. Sí. Porque esa prueba y esa batalla tiene un final. Y al final Dios va a ser bueno. Por eso es que tienes que soportar. Por eso es que tengo que soportar. Por eso es que tenemos que soportar. ¿Aló? Amén. Hay que esperar hasta el final. Con perseverancia. Por eso, hermano, no podemos dejar de tener esa comunión con Dios. La palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadiduras. ¿Qué pasa con el evangelio moderno de hoy en día? Todo el mundo anda atrás de las añadiduras, pero no anda atrás del reino. ¿Y saben qué es el reino? Salvación, sanidad y libertad. Pero el que anda atrás de la añadidura solo se quedó con la salvación, y la sanidad y la libertad no. Porque quien tiene un corazón sano y una mente libre sabe que no va a tener que perseguir nada. Todo lo va a perseguir ahí si busca lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo estamos llamados a buscar? El reino. Y el reino es la salvación, la sanidad y la libertad. No te quedes, no me quedo, no nos debemos quedar. Solo es que soy salvo. ¿Significa que cuando muera voy a entrar al cielo? No, pero hay un cielo para esta tierra. ¿Cómo se vive ese cielo acá en esta tierra? Sanidad y libertad. Porque cuando tú buscas esa sanidad, esa libertad, tú tienes un corazón sano y una mente libre, hermano. Cada proceso que te toque vivir, vas a tener confianza. Cada lucha que enfrentes, vas a tener fuerza. Porque no es que estás en el reino, entendiendo que la añadidura va a llegar. Y nosotros creemos que la añadidura es ropa, calzado, vestido y un techo que cubre la casa. No, eso es lo necesario. La ropa, el calzado, el vestido, el techo que cubre nuestra casa y el alimento es lo necesario. No la añadidura. La añadidura son las casas propias, los carros propios, los negocios propios, las propias. Esa es la añadidura, pero tú no tienes que buscarla. Ella te va a buscar. ¿Pero por qué te va a buscar a ti? Porque eres sano. Porque una persona sana no es egoísta. Es decir, como no es egoísta, no tiene problema con el dar. No tiene rollo que si es del antiguo pacto, que si es del nuevo pacto. No tiene rollo porque tiene un corazón sano. No tiene rollo para darle algo a Dios. No tiene rollo para darle algo a su papá y a su mamá. ¿Quién tiene un corazón herido? Bueno, no, pero que ese viejo no me crió. Me echó cuero. ¿Con qué? Con un cable. Y todavía me acuerdo. ¿Y cuántos años tienes? 50. ¿Y tú te acuerdas de eso? ¿Usted está herido? No hay reino. No le querés dar nada a tu mamá. Porque cuando estaba chiquito te dio una paliza delante de una muchacha que te gustaba y te hizo pasar la peor vergüenza de tu vida. Te humilló en el bar. Tienes que cargar ese rencor con la vida porque te echó 4 palos delante de la muchacha. Que se compre su pastilla ella. ¿Aló? No hay sanidad y una herida en el corazón porque tu hermanita o tu hermanito te hizo algo que todavía está marcando tu corazón. Y te ves que tu hermano o tu hermana está pasando por algo, que se las arregle. Que se las arregle. Eres egoísta. Se presenta una necesidad de algún semejante y no quieres ayuda a nada. Te agarró la Virgen del codo. ¿Cómo así? No quieres soltar nada. ¿Por qué? Porque a ti nadie te ayuda y tú echaste para adelante solo, sola. Y todo corazón querido es egoísta. Piensa solo en él, en ella, en nadie más. Oye, no es dadivoso, ni para con Dios ni para con los semejantes. ¿Y dónde está la abundancia y la riqueza verdadera? En darle a Dios, pero dale a los semejantes. Hermano, ¿usted le está yendo mal en la vida? Hágase una pregunta. ¿Usted se está acordando de su mamá y su papá? Porque la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya. ¿Por qué te está yendo mal en algunas partes? ¿Será que no te estás acordando de tu mamá y tu papá? ¿Te estás haciendo eso mismo que usted está pensando? Willy May. ¿Ah? Cuando llega un mensaje de tu mamá, después la atiende. Una llamada, después la atiende. Va a llegar el día que ese mensaje no va a llegar más. Esa llamada no va a llegar más. ¿Por qué? Porque tu mamá se murió, tu papá se murió. Entonces te va a entrar el remordimiento.
Ahora anhelaras un mensaje de la vieja, pero no va a poder ser. Ya se fue. Anhelaras un mensaje del viejo, pero ya no va a poder ser. ¿Por qué? Porque no está. Y te quedaste con esa yuca. No hay reino. Y como no hay reino, entonces las añadiduras no te persiguen, sino que tú estás persiguiendo. Y lo estás haciendo al revés. El que ayuda al pobre en el día malo, Dios lo ayudará. Es Dios, no el hombre. Dios usando a alguien más. Pero cuando ayudas al necesitado, dice la palabra pobre, pero el original es necesitado. O sea, porque es necesidad que te presente en el camino, tú la suples. El día que tú tengas un día malo, Dios se va a acordar de eso que tú hiciste. Ah, pero ¿qué haces tú ante la necesidad por tener un corazón herido? Hace como los manitos. No veo, no escucho, no hablo. No hay reino. Job es un ejemplo de eso. Número 2, glorificamos a Dios cuando honramos a Dios delante de los incrédulos. Cuando honramos a Dios delante de los incrédulos. Daniel capítulo 3, versículo 25. Dice: miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un Dios. ¿Saben qué había pasado? Daniel, con 2 muchachos más, no quisieron negar a Dios. Y el rey del lugar donde habían sido capturados como esclavos ordenó que los metieran en un horno de fuego. Los amarraran y los prendieran, los metieran dentro de ese horno de fuego. Y el hombre que estaba encendiendo el horno de fuego, el rey le dijo: ponlo más ardiente. Y mientras el hombre fue a subir la mecha, tanto la subió que el mismo tipo se quemó. Pero agarraron a Daniel con los otros 2 compañeros y lo metieron en ese horno. Cuando el rey que había dado la sentencia se asomó para ver cómo se achicharraban los 3, no vio a 3. Y los 3 estaban libres. Pero dice que el 4.º era como un Dios. ¿Sabe quién era ese? El Señor Jesucristo. En la prueba con los que fueron fieles con Él. Eso es glorificar a Dios delante de los ojos de los incrédulos. Porque ¿quién era Nabucodonosor? Un incrédulo. Pero ese incrédulo vio que este muchacho junto con sus compañeros honraron a Dios en la prueba, en el horno de fuego. Quien honra a Dios no lo quemará nada. Quien honra a Dios no lo destruirá nada. Y honrarlo es incluso está dispuesto hasta morir. No, Señor, yo no te voy a negar. Me van a que me queme, pero yo no te voy a negar. Hermano, ¿y cuánto tenemos un horno de fuego con una enfermedad? ¿Qué pasó? No, el Señor no me cumplió. Yo estaba pidiendo una casa en la Trinidad y me la dio en los pocillos. Animal, dale gracias a Dios que tiene casa propia. No, me ibas a un techo, tengo un techo alquilado. ¿Aló? Sí, gente que ¿qué es eso? No, pero es que ahorita queremos como hacerle un canje a Dios. Te doy 1,000 para que me dé 10,000. Cacho, eso no es de Dios. Porque Dios no es la tragamoneda. Hónralo y verás su gloria. Y tú vas a ver que si lo sigues honrando en el horno no te quemará. Tanto así, siga leyendo la historia en su casa de Daniel, que salieron, dice que ni siquiera su ropa olía a humo. Hermano, usted se para al lado de la cocina que echa humita y usted salieron, perfume barato. No, es el carbón que te acabó el galtito que quema. Y dice que no olían ni a eso. ¿Sí qué pasó? Ellos honraron, glorificaron a Dios delante de los ojos de los incrédulos. Porque, hermano, los incrédulos están viendo cómo nos estamos comportando nosotros en el proceso. ¿Aló? Su pastora, nuestra pastora, ya 2 meses con esa situación en la salud, está postrada en su cama, tirada, le salieron escaras, toda la parte aquí del glúteo izquierdo llena de llagas. Pero ahí está ella alabando y adorando a su Señor. Y yo saco el pecho y digo: no, mujer de Dios, me saqué la lotería con esta mujer. Y yo, era una diabla, una mujer de Dios. ¿Aló? Porque allí donde se sabe, y allí, hermanito, hermanita, es donde tú sabes si tú escogiste bien. Porque el amor verdadero se queda en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la salud. Quien salga corriendo en el momento malo no te amaba, estaba contigo por interés.
por beneficio propio. Porque yo sí sabe. Conversando con ella en estos días me pregunta, me dice, ¿cuánto tiempo quieres tú que yo me quede aquí donde mi mamá? Quédate el tiempo que te dé la gana, los gritos que te salgan, le digo yo. No importa. Oye, ¿cómo haces? ¿Qué voy a hacer? Seguiré cocinando, seguiré lavando, seguiré planchando, seguiré dándole comida a los gatos, seguiré regando las matas, seguiré haciendo la visita, seguiré haciendo lo que me toca. ¿Qué vamos a hacer? Pero entonces me dijo una palabra que yo me dio ganas de reír a la vez. Me dice, pero es que nada, mira, yo te salí piche. Como estoy diciendo, ya me dio otra enfermedad. Y ¿qué vamos a hacer, Este año, Dios mediante, si no partimos de esta tierra, cumplimos 26 años juntos. No, negra, en los peores momentos tú te quedaste conmigo, como yo no me voy a quedar contigo. Eso es glorificar a Dios delante de los incrédulos. Porque ¿qué está alrededor de nosotros? Gente que cree, gente que no cree. Pero están viendo que en medio de eso nosotros no hemos dejado de hacer lo que se nos ha mandado. La responsabilidad que tenemos. ¿Aló? Y Dios ha venido supliendo todo. Todo. Mire, tenía la cita para quitarle los puntos. Eran supuestamente $22. Cuando llamamos, no, aumentaron $33. ¿Sabes cuánto tenía la noche anterior? $3. Me faltaban $30. Yo tocó a un hermano de ella, le di una plata. O de repente me llegó otro y yo le llamé, negra, ya tengo la plata. Yo sabía que le iba a conseguir, porque el Señor te la iba a dar. Se hizo su cita, su chequeo, revisaron, todo bien, todo chévere. Entonces la gente, la familia de ella, la familia mía, que no creen, que no son incrédulos en cuanto a las cosas de Dios, están viendo que nosotros en esa prueba y en esa batalla estamos ¿qué? Glorificando aquí Dios. Y de eso se trata. Número 3, glorificamos a Dios cuando vencemos en las duras pruebas. Cuando vencemos en las duras pruebas, no cuando las duras pruebas nos vencen a nosotros. Génesis capítulo 39, versículo 7 al 21, está la historia de José con Potifar. Vean. ¿Qué pasó con José? Fue inculpado de algo que no había hecho, violador, y era mentira. Y después de haber estado como el gerente, como el mayordomo de la casa de su señor Potifar, llegó a la cárcel. ¿Aló? Llegó a la cárcel. Pero ¿qué pasó con José? Venció esa prueba. Y como venció esa prueba, fue nombrado gobernador de Egipto. Una palabra que se llama visir. ¿Sabe qué significa eso? Padre de la casa. Significa que era el que administraba todo. Y no había nadie por encima de él. El único que estaba por encima de él era el rey de Egipto, Faraón. Pero el rey de Egipto, Faraón, hacía todo lo que ese visir le decía y le aconsejaba. ¿Por qué? Porque José venció en las pruebas. Y como venció en las pruebas, se ganó la posición que tenía. Tú tienes que vencer las pruebas. Las pruebas no te pueden vencer a ti. Y tú no me puedes decir a mí, no, yo vencí, pero apartado de Dios. No. Hay algunos que dicen, no, que yo no me he apartado de Dios, porque yo oro todos los días. Yo leo la Biblia todos los días, pero no te congregas. Y ahí es donde empieza el diablo a vencerte. Porque nosotros estamos llamados a ser seres relacionales. No nos podemos dejar de relacionar. Por eso es que la iglesia es un cuerpo, la iglesia no es un organismo. La iglesia no es un club, la iglesia es un cuerpo. Significa que tenemos que relacionarnos. Porque las manos no le pueden decir a las... Uy, Dios, iba a decir las patas. Las manos no le pueden decir a los pies, no te necesito. ¿Y usted cómo hace para caminar? Nadie es más importante que nadie. Los pies no son más importantes que las manos. Porque las manos sin los pies no son nada y los pies sin las manos no son nada. Los ojos no le pueden decir ni a la mano ni a no te necesito. ¿Cómo van a ver por dónde van? Aún por donde sale el pupú es necesario. Porque si el pupú no saliera, el cuerpo se mueve. Entonces hay personas que son bien... Esas son necesarias porque sacan la cochinda que hay en el corazón tuyo. Ahora no nos pongamos a ver quién es ese ano por el cual sale ese excremento. Porque tal vez soy yo, tal vez usted. Tal vez hay más de uno. ¿Aló? Entonces glorificamos a Dios cuando vencemos en las pruebas. Esas pruebas son para vencerlas, no para que nos venzan a nosotros. Número 4, cuando soportamos las pruebas con paciencia. Repito, cuando soportamos las pruebas con paciencia. Hebreo, capítulo 11, versículo 17 al 19, dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio
Cuando Dios lo puso a prueba, Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Isaac significa risa. Muchas veces hay que sacrificar la alegría. Momentáneamente hay que sacrificar. Pero no significa que se te va a ir para siempre. No, se te va a devolver la risa. ¿Y no es curioso que el sacrificio sea con Isaac? El hijo de la promesa era la risa. El hijo de la promesa no era Ismael, era la risa. ¿Aló? Y él dice, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Cuando Abraham lo puso sobre el altar del sacrificio, tomó el cuchillo y cuando se lo iba a enterrar, un ángel lo detuvo y le dijo, Abraham, no le hagas daño al niño, porque el Señor tu Dios ha visto que no se lo has negado. Ahora, ¿quedó Dios sin el sacrificio? No, de repente se volteó y que estaba ahí trabado por los cuernos, un ternero. Porque Dios siempre va a proveer cuando el pueblo le cree, cuando el pueblo obedece. ¿Aló? Por eso, amado hermana, amada hermana, amigo, amiga, glorificamos a Dios cuando soportamos la prueba con paciencia. Hay que tener paciencia. Normalmente el joven, la joven, es impaciente por naturaleza. Los que ya tenemos algunos añitos más y hemos rodado algunos pichados, aprendemos a tener paciencia, aprendemos que la cosa no es así. La cosa es, usted no es muchachita que ande. ¿Y cómo anda uno al adulto? Normalito. ¿Por qué? Ya uno ha caminado por ahí y uno sabe que las cosas van a pasar. Uno tiene que pasar. ¿Cuál es la característica de un inmaduro, de una inmadura? Impaciencia. ¿Cuál es la característica de una persona madura? Paciencia. No voy a preguntar cuánto inmaduro hay aquí. ¿Aló? Porque la inmadurez no tiene que ver con la edad. ¿Aló? Número 5, glorificamos a Dios cuando no nos justificamos delante de la calumnia. Repito, glorificamos a Dios cuando no nos justificamos delante de la calumnia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 16, dice: así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos. Perdón, alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Algunos manuscritos incluyen, porque por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Por ellos que nos insultan es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Incluyen, por ellos es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar. Ojo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entremeterse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Hermanos, si vamos a sufrir, que sea por ser bueno, no por ser malo. Si vamos a sufrir, que sea por ser honesto, no deshonesto. Si vamos a sufrir, que sea por ser transparente, no hipócrita. ¿Aló? Entonces nosotros glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios cuando no nos justificamos delante de la calumnia. Hermano, van a haber calumnia, gente que va a empezar a hablar cosas tuyas. Entonces, mire, aquel que anda aclarándole todo a todo el mundo va a vivir sufriendo. Entonces, si tú sabes que lo que están diciendo de ti es mentira, ¿para qué vas a perder tiempo ahí? Porque tú quieres justificar el odio, la rabia y el rencor por la mentira que están diciendo de ti. Que tú quieres irlo a enfrentar en el nombre de Jesús. Y como me dijo una hermanita hace poco: pastor, yo soy cristiana, pero no mensa. Hermana, eso no es así. Entonces yo le decía: ¿dónde está la otra mejilla? ¿Cómo usted cree que le voy a poner la otra mejilla? Le voy a arrancar los dientes, me decía. Hermanita, si no es. Si usted está seguro que lo que esa persona está diciendo a usted es mentira, ¿para qué se va a enrollar la vida? ¿Sabe qué desgasta? Tratar de aclarar a todo el mundo todo. No, usted no necesita aclararle nada a nadie. Y quien es amigo suyo, menos necesita aclarar. Si realmente es su amigo, si necesita que usted le aclare algo, entonces no es amigo suyo, nada. ¿Sí o no? Sí, claro que se va a decir calumnia de nosotros. Esto, aquello, miren. Y esa palabra en lo particular, en lo personal,
a mí me confrontó. Porque decía, Señor, ¿cuánto tiempo yo perdí en esa cuestión de que aclarando esto? No, que dijeron esto el pastor y maestro. Y después yo dije, ¿por qué? Si todo eso es calumnia, yo sé que es calumnia. ¿Entonces para qué voy a estar perdiendo el tiempo? Perdiendo el tiempo. ¿Qué sería perder el tiempo? Llenarme de rencor. ¿Pero es que hablaron mío? Hablaron de Jesús, perfecto. ¿Quién no habla de este perfecto? Hablaron de Cristo, el único que cumplió con todo. No van a hablar de mí, que he fallado más de una vez. Todos tienen pecado. Yo soy su pastor y yo tengo más pecado que todos ustedes juntos. Pues no le voy a decir cuáles son. ¿Está curioso? ¿Aló? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Glorificamos a Dios cuando no nos justificamos delante de la calumnia. Y repito, eso de justificarse delante de la calumnia es eso, que justificas el rencor, el odio, la amargura, la rabia, la terquedad, la obstinación por lo que están diciendo de ti que es mentira. No te justifiques con eso. No le aclares nada. Quien sea tu amigo, quien sea tu amiga, no va a necesitar explicaciones, porque te conoce. Quien te pide explicaciones nunca te conoció. Oye, ¿sabe qué bárbaro? Que te pida explicaciones la pareja. Oye, pero animal, tú no eres el que vive conmigo. No me conoces. ¿Cómo yo te voy a explicar eso? ¿Aló? Oye, si tú tienes que darle explicaciones a esa pareja, te voy a decir algo, cogiste mal. Estás en el lugar equivocado. Me gusta ese silencio. No. ¿Cuánto le gusta la palabra? Denle un aplauso al Señor. Número 6. Glorificamos a Dios cuando lo alabamos incluso en medio de las flaquezas físicas. Repito, glorificamos a Dios cuando lo alabamos incluso en medio de las flaquezas físicas. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Dios hablándole a Pablo, mi gracia es lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Hermano, mire, cuando somos débiles es que somos más fuertes. Porque cuando somos débiles es que dependemos de Él. Por eso, hermano, a veces nos volvemos orgullosos. No necesito a nadie, hermano. Necesitamos a Dios y necesitamos a la demás gente. Porque este camino no es para caminarlo solo. Esto no es del llanero solitario. Este es del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la familia de Dios, del poder del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. ¿Aló? Romanos capítulo 5, versículo 3. Hasta que no agarre el agua. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas. ¿Cómo? También nos alegramos al enfrentar pruebas. ¿Cómo me voy a alegrar al enfrentar pruebas? Sí, hay que alegrarse. Y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Las pruebas y las dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. Todos los que practican algún deporte, que creo que algunos el único deporte que practican es puro harta. El de la mandíbula. ¿Sabes qué es lo que es beneficioso para el cuerpo? La resistencia. La resistencia es el peso. Porque mientras más peso tú levantas, el músculo crece más. Y cuando el músculo crece más, el esqueleto tuyo es protegido. ¿Sabe usted que el hombre empieza a perder su masa muscular a partir de los 30 años, un 5%? Y gradualmente cuando van pasando los años van a... Por eso es que usted ve que cuando a medida que se van poniendo viejos, hacen esto. Se encorvan y inflacan. ¿Por qué? Eso se llama sarcopenia. Mire yo. Para que vea que yo tuve. Esa es la tarea. ¿Aló? Sarcopenia. ¿Sabe qué significa eso? Pérdida de masa muscular. Todo ser humano va a sufrir de eso. Pero hay una sola cura. ¿Sabe cuál es la cura? Ejercicio. Y no es ejercicio. No, yo me pongo a saltar en el cuarto de la casa. No, así no es. Yo me pongo a caminar saltándote 3 hamburguesas. Oye, ¿y agua? ¿Cómo que es agua? Bicola. Por agua toma bicola. Y después anda por ahí con una yeyera. Ay, ¿qué me pasará? ¿Qué te va a pasar? La bicola. ¿Aló? Eduardo se me esconde cuando hablo de salud. Pues sabe que lo voy a poner ejemplo, ¿eh? ¿Aló? Entonces dice, nos gloriamos en las pruebas porque esas pruebas desarrollan resistencia. ¿Por qué la resistencia? Es el músculo que nos protege del ataque de la tiniebla.
Entonces, hermano, tú y yo tenemos que aprender eso. Entonces, las pruebas, gloriémonos. Señor, gracias, porque esto va a desarrollar mi resistencia. Ay, mamá. Vamos rápido. 7. Glorificamos a Dios cuando no nos gloriamos en la cruz. Cuando nos gloriamos en la cruz. Gálatas 6, 14, 17 dice: en cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz me enteré. Por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante, que nadie me cause problema con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. ¿Sabe qué significa eso de la cruz? Yo sacrifico, ya no vamos. Yo sacrifico el mundo por el cielo. ¿Y cómo lo sacrifico? A través de la cruz. Claro que tengo que hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque esos sacrificios muestran la marca de la lucha de la otra. Conclusión. No se me mueva, que usted no es azúcar. Conclusión. Te glorificamos a Dios. No llegamos a glorificar a Dios en los mejores momentos de nuestras vidas. Lo gloriamos en los peores momentos de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en los mejores momentos cualquiera, pero en los peores, poco. Dios me lo bendiga, Dios me le guarde. Un aplauso al Señor. Por ejemplo, no tenemos techo, glorifiquemos.